Querido Padre, amoroso Padre Celestial, agradecemos en esta mañana, Señor, porque su amor y su misericordia nos ha permitido levantarnos, Señor, y nos ha permitido reunirnos, Señor, nuevamente para estudiar su palabra, Señor, para abrir nuestro conocimiento y para que su verdad haga un impacto poderoso tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, Señor, de tal manera que no podamos resistirnos a su Santo Espíritu. Queremos pedirle su bendición durante este estudio, que que podamos todos ser beneficiados, pero también que la hermana, Señor, pueda hablar palabra suya, que pueda ella recibir su Santo Espíritu para que pueda hablar conforme a su voluntad en todo momento, Señor. Bendiga también a los que aún no han entrado, que puedan unirse y que todos juntos podamos como grupo ah, alabarlo, exaltar su nombre en donde quiera que estamos, porque hemos aprendido de usted. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces, buenos días a cada uno de los que han podido entrar hasta ahora y gracias por incluir en la oración para que el Señor ayude a los que están tratando de unirse. Como les dije, alguien trató de unirse la semana pasada y me dijeron anoche que trataron y trataron por cada lugar que pudieron y no pudieron entrar. Así que esperamos que esta mañana sí puedan. Vamos entonces a comenzar con el repaso de los versículos de memoria. Comencemos con el capítulo en que estamos. Estamos en el capítulo 4. Los versículos de memoria de este están en la página 105. Al principio del capítulo son los versículos 4 y 5. Gálatas 4, 4 y 5. Así que repitamos juntos. Ustedes tienen sus micrófonos apagados, pero repitámoslo y usemos este tiempo para permitir que el Espíritu Santo fije las palabras divinas en nuestra mente. Así que repitamos. Pero cuando se cumplió el tiempo, ¿qué sucedió? Dios envió a su hijo, hecho de mujer, hecho bajo la carne. Perdón, nacido de mujer. En inglés dice made. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Así que vino exactamente como nosotros. Nuevamente aquí en este versículo se nos recuerda y se nos hace ver la clase de Salvador que tenemos. No es un Salvador lejano que desde por allá con un control remoto nos busca salvar para no acercarse y no tocarnos. No. Vino bajo la ley también. Sigamos con el versículo 5 para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos, ¿qué? La adopción de hijos. Para que nos hiciera hijos del Rey Celestial, tuvo que llegar a ser igual a nosotros bajo la ley. Ok, el capítulo 3 son los versículos 26 al 29, perdón. No necesitan ni mirarlos porque ya ustedes se lo saben de memoria, estoy segura. Y así le pido al Señor que sigamos aumentando en conocimiento cada vez. Entonces comienza diciendo, todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, también simiente de Abraham sois y herederos de acuerdo a la promesa. Okay, espero que todos hayan repetido junto conmigo y ya lo tengan bien fijado en sus memorias. Los del capítulo 2 son del versículo 19 al 21. Gálatas 2, 19 al 21 y comienza diciendo, así que por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo, o en vano murió Cristo, dice en otra de las versiones.
Entonces, ahora vamos al principio, que es en el capítulo 1, versículos 6 y 7. El versículo de memoria de ese capítulo dice: me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, pero muchos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, habiendo repasado estas verdades que encapsulan lo que hemos estudiado en los últimos 3 capítulos y lo que ya hemos estudiado del cuarto también, entonces podemos regresar a la página 110, donde habíamos quedado la vez pasada. Esto se está refiriendo en la página 109, están allí los versículos a los cuales se está refiriendo el comentario. Así que leamos los versículos 6 y 7 que están en la página 109 en letra de negrilla. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama, Padre, Padre. Y como expliqué la semana pasada, la palabra que se usa en el hebreo allí es, en vez de ser la palabra para padre, llama Abba, que es más bien como papi, papito, un sentido de allegamiento, de cariño. Así nos permite que los llamemos Dios. Nosotros tenemos ese derecho que Él nos ha dado de llamarlo nuestro Padre, nuestro papi, el que está cerca de nosotros, el que nos ve, el que nos ayuda en toda situación, el que no nos abandona, el que sabe cómo sentimos porque somos hijos de Él, ¿verdad? Entonces seguimos en el versículo 7, así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, en la página 110, el último párrafo que habíamos leído es el párrafo que comienza diciendo: nosotros hemos también perdido el derecho. Estaba hablando del hijo pródigo cuando se fue, habiéndole pedido a su padre la herencia. El padre se la dio. Hablamos de eso la semana pasada también. Lo terrible y vergonzoso que fue para el padre tener que hacer eso, vergonzoso delante de sus vecinos, pero más que vergonzoso, doloroso, porque lo que el hijo estaba haciendo le estaba queriendo decir: Padre, tú me vales a mí más muerto que vivo. No vales para mí nada, pero si te murieras, por lo menos me valdrías de algo, porque podría tener la herencia. Así que dame la herencia, no me importa que estés vivo. Entonces dice en ese párrafo: nosotros hemos también perdido el derecho a llamarnos hijos y hemos malgastado la herencia. Y sin embargo, Dios todavía nos recibe en Cristo como sus hijos, dándonos los mismos derechos y privilegios que Cristo tiene. Díganme una cosa: ¿Cristo perdió su derecho? ¿Malgastó su herencia? ¿Alguien puede contestar? No, no lo hizo. No lo hizo para nada, ni un poquitito, ni un centavo. O como decían mis padres, ni un centavo partido por la mitad. Y sin embargo, a nosotros nos da Dios la misma herencia, los mismos derechos, como si nunca hubiéramos pecado, como si hubiéramos sido igual que Cristo, que nunca pecó, fue tentado en todo, mas nunca pecó. Qué Dios de amor el que tenemos. Y se demuestra en esa parábola del hijo pródigo. Pero no puede llegar hasta la extensión de todo lo que es el amor de Cristo y el amor de nuestro Padre Celestial. Ningún padre terrenal puede llegar cerca. Nos ayudan a entender, pero no cubren todo lo que es el amor de Dios. Sigo leyendo allí. Aun cuando Cristo está ahora en el cielo, a la diestra de Dios, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo cuanto tiene nombre, no solo en este siglo, sino aún en el venidero, de acuerdo con Efesios 1, 20 y 21, no posee nada. Cristo no posee nada que no comparta con nosotros. Cristo no posee nada
que no comparta con nosotros. Si no tenemos lo que Cristo tiene, es porque Él no lo quiere compartir. Él está por allá en un rincón, todo escondido, para que no me vayan a quitar esto. Si no lo tenemos es porque no se lo recibimos. Vayamos en las Biblias entonces a ver cuál era el texto que estaba pensando yo ahorita en cuanto a esto. Sí, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Allí también se nos recuerda esta misma verdad de que Dios nos ha dado todo en Cristo. Romanos, estoy en Hechos. Romanos 8, versículo a ver. Sí, versículo 31 y 32. A ver, ¿hay alguno que no tiene el libro? Hermana Marcela, ¿tiene el libro hoy? Sí, hermana. Bueno, entonces no necesita. Creo que no hay nadie que no tenga el libro. Así que, hermana Marcela, si tiene Romanos 8, 31 y 32, por favor, léalo. Claro que sí. Buenos días. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó no a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahí está, nuevamente Dios nos recuerda. ¿A quién tenemos que tenerle miedo? ¿De quién tenemos que estar amedrentados? ¿Por qué no permitimos que el Señor nos use completamente? ¿Por qué? Porque no creemos en estas palabras. Que dice, el que no escatimó a su hijo. En la mía dice, el que no perdonó a su hijo, no porque el hijo pecó, sino porque no dejó nada sin darnos. Si nos dio a su hijo, ¿qué es lo que va a decir ahora? Bueno, yo les di al hijo, pero esto sí no se los puedo dar. ¿Qué puede haber más precioso que el hijo? Si no retuvo al hijo, ¿cómo va a retener cualquier otra cosa para no querer compartirla con nosotros? Entonces, ¿creemos eso? Y cuando nos sintamos con el miedo, con el temor, con la ansiedad, comprendamos y digamos, Señor, yo creo, ayúdame incredulidad. Estoy aquí de incrédula, pero Señor, yo creo. Escojo con ese libre albedrío que tú me has dado, escojo decir, yo creo. Yo creo en lo que tú has dicho. Yo creo en lo que tú me prometes, de que tú diste a tu hijo y no vas a escatimar nada. Con él no lo diste todo. Como dice en otra parte, creo, del Espíritu de Profecía, hay una cita que dice que cuando Dios dio a su hijo, vació el cielo con ese regalo. Nos dio todo el reino, porque si Cristo hubiera perdido lo que vino a ser, si hubiera caído en la tentación, el universo entero hubiera caído en manos del enemigo. Así que Dios se jugó el todo, arriesgó completamente todo por ti, por mí. Son verdades profundas que cuando nos detenemos a pensarlas, nos damos cuenta que verdaderamente tenemos un Dios que no es como ningún otro, ni podemos compararlo a ningún otro tampoco. Entonces, permítanme aquí, voy a pasar esto para poder verlo. Muy bien, ahora sí. Entonces, sigamos ahora con el siguiente párrafo. Leslie, por favor. De paso, estamos en la página 110, por si acaso alguien ha entrado ahora último. Estamos en el primer párrafo en este capítulo. En el párrafo que yo terminé de leer allí donde dice no posee nada que no comparta con nosotros. Así que siga con el de Dios que es rico en misericordia. Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ama, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús. Efesios 2, 4 al 6.
Cristo es uno con nosotros en nuestro presente sufrimiento, de modo que seamos uno con Él en su gloria presente. No siga, hermana, allí, paremos. Fíjense ustedes cómo habla Dios. Dios no dice, esto es lo que voy a hacer algún día. Dios nos está hablando con la certeza de que ya lo ha hecho. ¿Vivimos así con esa certeza? ¿O vivimos pensando, bueno, puede que algún día de estos Dios haga esto, pero por ahora no es así? No, por ahora ya es así. El Señor ya lo cuenta por dado. Todo lo que la hermana leyó allí decía, Cristo es uno con nosotros en nuestro presente sufrimiento, de modo que seamos con Él en su gloria presente, uno con Él en su gloria presente, porque Él ya nos representa ya. Estamos sentados a la diestra del Padre de Dios. ¿Creemos eso? ¿O estamos viviendo como el hijo pródigo en el chiquero con los cochinos, teniendo ya el asiento al lado del trono de Dios? Lo que creemos, lo que afirmamos en nuestro pensamiento, nos ayudará o a vivir una vida de derrota, de ansiedad, de depresión, o nos dará la victoria en todo y nos hará andar día a día en todo lo que tenemos que hacer, no solamente en la vida espiritual, no solamente en ese rango, sino también en el campo de nuestras labores diarias. Andaremos y viviremos sabiendo que ya somos allá, ya estamos allá, sentados al trono de Dios. ¿Qué manera diferente de vivir? El hijo de una persona rica sabe que puede ir, comprar, pedir prestado, salir, venir, porque sabe quién lo respalda. Pero el hijo de una persona pobre, el hijo de una persona que está en la cárcel, no anda de esa manera. ¿Por qué? Porque sabe que no tiene ese respaldo. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Creemos? Esto está todo en el creer, la fe de Jesús, esa fe que no nos abandona ni se deja vencer. Esa es la fe que necesitamos en cada paso para que las cosas de esta vida no nos derroten y no nos tiren al suelo. Siga leyendo, Leslie, por favor. Él exalta a los humildes. Aún ahora, levanta del polvo al pobre y al menesteroso exalta desde el basural para sentarlo con los príncipes y darle herencia en un sitio de honra. Primera de Samuel 2:8. Ningún rey en la tierra tiene tan magníficas posesiones, ni tan gran poder, como el más pobre de los campesinos que reconoce al Señor como su Padre. Y aquí nos lo puso otra vez en el sentido que nosotros entendemos. Ningún rey en la tierra, hablando aquí de este mundo, de este planeta, ningún rey en este planeta tiene tan magníficas posesiones ni tan gran poder como el más pobre de los campesinos que reconoce al Señor como su Padre. ¿Qué diremos a esto? Amén, ¿verdad? Amén. Amén quiere decir, así lo creo. Ok, el versículo 8 viene allí en la parte baja de la página 110. Leámoslo juntos. En otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Bueno, esto no quiere decir que nos estábamos postrando ante una imagen necesariamente, aunque posiblemente sí, también haríamos eso. Pero está hablando también de a quién le hemos dado nuestra fidelidad, nuestro voto de ser miembros, no quiero decir miembros, no les hemos dado nuestro voto de lealtad. Hay muchas cosas a las que les damos el voto de lealtad que no son a Dios. Y es lo que Dios quiere que nos demos cuenta. ¿A quién le estamos sirviendo? Nuevamente el versículo dice, en otro tiempo,
Cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, hermana Marcela, ¿puede leer, por favor? Sí, claro. Ok. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo, sabéis que cuando erais gentiles, eras llevados a los ídolos mudos. Primera de Corintios 12:2. Lo mismo había sucedido con los Gálatas. A ellos les dijo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Los Gálatas habían sido paganos, adoradores de ídolos y esclavos de las supersticiones más degradantes. Siga, hermana Mazaba, ¿puede leer? Sí, hermano. Ok. Esta esclavitud es la misma de la que se habla en el capítulo precedente. Ellos estaban encerrados bajo la ley. Se trata de la misma esclavitud en la que se encuentran todos los inconversos, pues es el segundo y tercero capítulo de Romanos que se nos dice, no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Los mismos judíos que no conocieron a Dios por experiencia personal estaban en esta esclavitud, la esclavitud del pecado. Ok, hermana, pare un momentito allí, porque tenemos que ver la diferencia, pero no hay diferencia. Ya les explico lo que está diciendo allí. El apóstol Pablo está hablando y dice, ustedes cuando no conocían a Dios estaban sirviendo a ídolos, a dioses paganos, que eran los que los tenían a ustedes en servidumbre, en servitud. Pero dice él también, tengan cuidado, ustedes los judíos, los israelitas, los cristianos, hablando de hoy día, pensarán, bueno, ya ese no soy yo. Yo no tengo ninguna imagen, ninguna estatua de ninguna clase. Yo no le estoy orando a Buda, ni a Confucio, ni a este, ni al otro. No, yo le oro al Padre Celestial. Pero hermanos, tengamos cuidado, porque allí se nos dice claramente, los mismos judíos que no conocieron a Dios por experiencia personal, estaban en la misma esclavitud que los egipcios y los asirios y los romanos y todas las demás naciones que estaban alrededor. Peleaban contra los filisteos, que porque ellos eran paganos y esto y lo otro. Pero si no tenemos nosotros una experiencia personal con Dios, nos basta. Nos vale saber la Biblia y versículos de memoria y los 10 mandamientos y saber que Cristo vino. Pero si Cristo no vive en nosotros, como dice en Gálatas 2:20, vivo no ya yo, más vive Cristo en mí, estamos peor que los que están afuera, que nosotros decimos que están afuera. Porque nosotros estamos dentro, estamos viviendo como los de afuera, pero aparentando que estamos de dentro. Entonces, a esta gran decepción nos está despertando y abriendo los ojos el apóstol Pablo cuando le habla a los Gálatas y les dice, en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero tengan cuidado que habiendo conocido al verdadero Dios, todavía continúen sirviendo a los que no son dioses verdaderos. Siga, hermana, ¿dónde iba? Hermana Mari. Sí, hermana. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. El que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan 3:8. Lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Primera de Corintios 10:20. Si una persona no es cristiana, es entonces pagana. No hay posición neutral. Si un cristiano apóstata de la fe se convierte inmediatamente en un si un cristiano Apostata.
apóstata de la fe, se convierte inmediatamente en un pagano. Ok, esto es muy importante y es de una calidad tan grande, porque nos engañamos a nosotros mismos pensando, bueno, yo no seré completamente entregado a Dios, pero por lo menos no estoy entre los que hacen esto y hacen lo otro y creen esto y creen lo otro. Hermanos, esto es en serio. Aquí se nos dice claramente en la página 111, ¿qué es lo que acaba de leer la hermana? Si un cristiano apostata de la fe, quiere decir, se separa de la fe, se rebela contra la fe de Dios, contra lo que Dios le ha revelado, se convierte inmediatamente, no en un par de días o en 4 o en 5 meses, se convierte inmediatamente ¿en qué cosa? En un pagano. No hay lugar medio, no hay posición neutral. Bueno, yo no soy del mundo, pero tampoco soy de Dios completamente. Eso no existe. El enemigo le encanta que nosotros creamos esa mentira para que así entonces nos haga sentir, bueno, yo hago lo que tengo que hacer y estoy mejorando. Cada día hago mejor en esto y estoy poniendo todo mi esfuerzo en esto y en lo otro. Y ahora ya me levanto a tal hora y ahora ya no me acuesto sin leer y empezamos a contar todo lo que estamos haciendo. Hermanos, si no pertenecemos a Dios, podemos estar leyendo la Biblia entera todos los días. ¿Nos vale algo de eso? ¿Nos vale algo de eso? ¿Cuál es su respuesta? Y dígame por qué su respuesta es la que es. ¿Nos vale? Si nos vale, dígame por qué. Y si no nos vale, dígame por qué no. Puede contestar cualquiera. ¿Vuelvo a hacer la pregunta? No, A ver. no nos vale porque, pues, si nos ponemos a pensar, el diablo se conoce toda la Biblia, conoce todo lo que ha pasado, ¿verdad? De primera mano y no se va a salvar. ¿Y de qué les sirve? Exactamente. Muy bien. Ustedes también se saben ya de memoria otro versículo de Gálatas 2:21 que dice, no desecho la gracia de Dios, porque si la justificación fuese por la ley, entonces por demás o en vano murió Cristo. Si estamos pensando que porque estoy leyendo más, estoy orando más, estoy llegando a buena hora a la iglesia, y no quiere decir que nada de eso es malo, y eso debemos estarlo haciendo. ¿Cómo? Que dejar que Cristo lo haga en nosotros. Los cristianos no van a ser los que no van a leer la Biblia, los que no van a orar, los que no van a ir a la iglesia o no van a llegar a tiempo. No, pero ¿cómo estamos alcanzando esas cosas? ¿Lo estamos haciendo por nuestro esfuerzo o le estamos permitiendo a Cristo que lo haga en nosotros? Si Él es el que lo está haciendo, entonces podemos considerarnos cristianos, no a los ojos del mundo, esto no importa, a los ojos de Dios, que es donde vale. Porque si estamos pensando que por lo que hacemos somos cristianos y no estamos teniendo una experiencia personal con Dios, entonces nos va a pasar igual que a los judíos. Igual de perdidos estaban, igual de paganos eran, asistiendo al templo y llevando sacrificios, animalitos para los sacrificios y ofrendas y aprendiéndose de memoria todo la ley, los profetas y todo aquello. De nada sirve nada de eso, a menos que sea Cristo el que lo esté haciendo en nosotros. Y no hay lugar medio. O somos de Cristo, y si no somos de Cristo completamente, ¿de quién somos? Allí leyó la hermana en Primera de Juan 3:8, decía, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. El que practica el pecado es del diablo. Nos hace estremecer el pensar, ay, no, ¿cómo voy a ser yo del diablo? Pero hermanos, si no estamos en una experiencia personal con Cristo, entonces estamos con otro, porque no hay sino dos poderes. No hay un tercero. No hay un tercero. Entonces, el último párrafo de esa sección. Sí, hermana. Esto lo Sí, quería hermana. comentar. Normalmente cuando
cuando nosotros estamos en nuestra vida teniendo estos cambios, cuando nosotros los vamos como que anotando, ay, ya cambié aquí, ya cambié acá, es cuando nosotros lo estamos haciendo y no dejando que Cristo los haga. Y cuando los cambios vienen del Espíritu Santo que nos está haciendo estos cambios, los que los notan son los de afuera y no tanto nosotros. Y las personas empiezan a ver en nosotros un cambio que a veces ni nosotros mismos nos habíamos dado cuenta de esos cambios. Cierto, eso es cierto. Y al vernos, porque claro, también notamos la diferencia, ¿no? Oye, había un tiempo en que me hubieran dicho eso y enseguida yo hubiera reventado y no reventamos. Entonces, ¿qué? Ay, Señor, gracias. Qué grande eres. Ah, cambiaste eso que yo pensé que eso me tenía agarrado por el tiempo, por el resto de mi vida. Gloria a Dios, ¿verdad? La gloria va a Él, no a nosotros. No estamos contando, estamos poniendo palomitas o como los llaman en algunos lugares, check marks. Ay, ya hice esto, ya hice lo otro, ya hice allá, ya hice allá. No, ya hice no. Yo no cuento. Hermano Sixto, ¿usted tiene un comentario? Sí, hermana, cabe mencionar también que dentro del camino del cambio hacia Cristo podemos caer. Muchas personas pueden pensar que es imposible o difícil cambiar o sostenerse, pero cuando nosotros reconocemos en todo momento que solo por la justicia de Cristo es que podemos estar en pie. Así que es importante entender que los cambios vienen como lo mencionó la hermana, porque el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, pero que aún en el camino de la vida cristiana podemos caer, pero que no nos vamos a quedar tirados, no nos vamos a quedar hundidos. Tenemos la justicia de Cristo, que si nos acogemos a ella, si estamos a cuentas, nos levanta y nos ayuda para seguir adelante. Sí, hermano. Sí, hermano. Y me encanta que haya traído esto nuevamente aquí a la discusión, porque yo había hecho hace un rato, cuando estábamos hablando de los otros párrafos, yo había dicho que cuando nos sentimos con el temor o esa ansiedad que se viene sobre nosotros, lo que tenemos que decir es, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Y de lo que está hablando el hermano Sixto allí, también es la misma forma. El enemigo quiere que en ese momento digamos, como Pedro, ¡ja! Ahora sí lo hice, la embarré, porque ya negué a Cristo. ¿Cómo me salgo de esto? No hay manera. Claro que para Pedro fue todavía más duro porque Cristo estaba muerto. ¿Cómo le iba a pedir perdón? Para él había pecado contra Cristo y no había una manera de arreglar nada. Entonces, ¿qué es lo que el cristiano hace en ese momento? Como no estamos andando en nosotros, como no estamos confiando en nosotros, como no estamos contando, ya hice esto, ya hice lo otro, ya hice aquí, allá y allá, entonces lo que decimos, ay, Señor, estamos de acuerdo de una vez cuando el Espíritu Santo nos dice, hiciste mal, no hablaste bien, no te esperaste. Es cierto, Espíritu Santo, estoy de acuerdo contigo. Ayuda a mi incredulidad. No creí en ese momento, pero ¿sabes qué? Yo creo. Entonces es regresar otra vez al mismo punto, el punto de creer, porque cuando creemos, permitimos. Cuando no creemos, entonces obstaculizamos la obra del Espíritu Santo, la redención de Cristo, el perdón, la santificación, la justificación, todo lo que viene de Dios. Se rechaza con la incredulidad. Así que cuando caemos, y el hermano está en lo correcto, aunque estemos andando con Cristo, aunque cuando estemos andando sobre el agua como Pedro, hay veces que vamos a mirar a los lados y nos vamos a sentir, mira qué bien estoy. ¡Boom! Nos vamos adentro del agua y empezamos a tragar agua y a toser. Señor, sálvame. Y enseguida Él nos saca. Señor, sálvame quiere decir, creo que tú me puedes salvar. Tú eres el único que me puedes sacar de aquí. Entonces, no permitamos que el enemigo nos mantenga allá aplastados. Te fijas, mira lo que hiciste. Ve, yo te había dicho que tú no podías. Déjate de esas tonterías. Eso no es cierto. ¿Qué fuerza tienes tú? Ahí estás. ¿Con qué cara te vas a presentar a Dios ahora?
Mira lo que hiciste, habiéndolo sabido, y ya Dios te lo había dicho, y tu mamá y tu hermano y tu papá, y etcétera, etcétera. Todas esas cosas nos las va a traer a la mente. ¿Qué es lo que hacemos? Como Pedro, Señor, sálvame, creo en ti, ayuda a mi incredulidad. Yo sé que el Señor ha traído estos pensamientos esta mañana a muy buena hora, porque a todos se nos presenta esta situación, y es bueno que recordemos exactamente cómo es, porque como no nos estamos ahogando con el agua, se nos olvida que es lo mismo que si hubiéramos estado ahogándonos. De esa manera es que tenemos que responder. Ok, entonces, el siguiente párrafo, la hermana Cintia tiene un... Sí, yo quería decir que, bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo Sixto de que si pecamos, pues la palabra de Dios dice que abogado tenemos, ¿verdad? Para con el Padre, a Jesucristo. Pero también la palabra de Dios dice que también tenemos que tener en cuenta los pecados que tenemos, porque la palabra de Dios también dice que permítame, aquí la tengo. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. So, nosotros no podemos estar, nosotros podemos, o sea, si pecamos, tiene que ser un pecado no conocido, no consciente. O sea, si yo estoy haciendo algo que ya sé que está mal y lo vuelvo a cometer, pienso que eso es un poquito diferente de lo que realmente quiere decirnos la palabra de Dios. Yo pienso que si nosotros pecamos, tiene que ser un pecado inconsciente. O sea, abogado tenemos para con el Padre, pero no un pecado que ya sabemos que estamos haciendo y lo seguimos haciendo, entonces es un poco como burla. So, realmente tenemos que tener cuidado en pedirle a Dios que nos ayude a vencer los pecados que ya tenemos, que conocemos, y si pecamos, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre, pero que sea que no consciente. Usted está hablando de rebelión. Pero aún cuando somos rebeldes, el Espíritu de Dios nos llama, porque esa es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue mandado para convencernos de todo pecado. Y cuando dice de todo pecado, es de todo, sea del que conocemos como del que no conocemos. Porque a la persona que finalmente lo que se llama contristar al Espíritu Santo, o sea que se aparta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue allí, pero lo que pasa es que ya la persona no escucha. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos dice, mira, hiciste eso y ya lo sabíamos, entonces en vez de proseguir por ese camino de rebelión, decirle, Señor, sí, yo sé. En el momento en que estamos de acuerdo con lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado, en ese momento, sea que el pecado haya sido por ignorancia o por rebelión, igual en ese momento, esa es la confesión. Entonces estamos diciendo, sí, Señor, yo reconozco que lo que hice estaba mal. Creo en lo que tú me estás diciendo. Ayuda a mi incredulidad. Es con arrepentimiento, entonces, hermano. Sí, pues ¿verdad? No, creo que lo que Cintia dice es cuando la persona está como que consciente de que tiene ese pecado. He escuchado personas que dicen, yo creo que en el cielo vamos a seguir tomando coca o va a haber café, ¿me entiende? Entonces, ahí ya no son pecados que quieren dejar, es rebelión. Cuando nuestro corazón está arrepentido, porque estamos viendo el precio tan grande que fue pagado por nuestros pecados, vamos arrepentidos a Dios, Dios nos va a dar la fuerza para no pecar, y nuestros arrepentimientos deben ser sinceros, ¿verdad? Pero cuando las personas están en esa rebelión diciendo, Dios, yo creo que va a tener esto para nosotros porque no lo disfrutamos tanto que Dios nos quiere ver felices y lo va a llevar al cielo también. Eso es otra cosa. El que está en rebelión puede dejar de estar en rebelión, igual que Faraón hubiera podido en cualquier momento. ¿Por qué? Porque Dios nos guía al arrepentimiento. Abran a Romanos capítulo 2, versículo 4. El arrepentimiento tampoco viene de nosotros. El arrepentimiento viene de Dios. Dios es el que nos lleva allá. Entonces, cuando nos lleva allá, podemos, en el lugar cuando Dios nos lleva al arrepentimiento, podemos decir igual que Faraón, sí, vengan, me quitan todas esas plagas y ustedes se pueden ir. Y luego cambiar.
Entonces, cada vez que cambiamos, cada vez que nos rebelamos contra Él, estamos endureciendo nuestro corazón. Pero no por eso el Espíritu Santo deja de reconvenirnos. No por eso el Espíritu Santo deja de mostrarnos. El Espíritu Santo, cuando se dice que se entristece el Espíritu Santo. Pensamos a veces que es que el Espíritu Santo tiene un sentimiento, de unos sentimientos tan suaves, tan tiernos, que con cualquier cosita ya se siente mal y se va a ir. Como hay personas que son así, y con cualquier cosita ya se sienten mal, ya no hablan, ya se ponen a llorar, ya se separan, se van a un cuarto solos para llorar su desgracia, etc. El Espíritu Santo no es así. Cuando se entristece al Espíritu Santo, no es que Él se va. El Espíritu Santo se entristece de que no le ponemos atención, pero sigue haciendo su deber hasta el punto en que la persona ya no oye, ya no escucha, ha endurecido su corazón, ha vuelto callos en sus oídos, de manera que ya no escucha lo que el Espíritu Santo le está diciendo. El Espíritu Santo se lo está gritando en los oídos. ¡No! Ya no lo oye, ya no lo oye. Por su misma situación, él, el pecador, la persona, ha endurecido su escuchar, su oír, su percibir de lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Entonces, en el versículo 4 de Romanos capítulo 2 dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, de la benignidad de Dios, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, la benignidad de Dios, sus bendiciones, en otras palabras, te guían al arrepentimiento? Así que ni siquiera podemos nosotros tomar crédito en que yo me di cuenta y me arrepentí. No. Dios causa y nos lleva a todas ellas. Podemos resistirlo, podemos rechazarlo, pero Él es el que nos trae al arrepentimiento. Así que quiero dejar esto claro, porque ustedes verán, si no han visto, verán alguna vez en su vida de personas jóvenes, por ejemplo, pero hay de todas las edades, pero generalmente se acepta que entre los jóvenes hay jóvenes rebeldes que agarran un camino y se les dice y les va mal y les suceden cosas y siguen adelante, etcétera, y dicen ya no, ese ya no. Y un buen día por fin le ponen atención a Dios, están acostados de espaldas que ya no pueden moverse y entonces por fin miran hacia arriba, es de la única manera. Y se dan cuenta y escuchamos historias de eso una y otra vez. El Espíritu Santo no se aparta de nosotros en ninguna de las dos formas, ni pecando en contra de rebelión, ni pecando por ignorancia. Abogado tenemos con el Padre en las dos situaciones, pero no pensemos entonces que por esto, como tengo abogado, entonces está bien. Como hay un dicho que dice, el que peca y reza empata. No, eso es completamente una decepción, un engaño del enemigo. El que peca solamente tiene que arrepentirse, porque con orar no cumplimos nada. Si con orar se quitara el pecado, entonces Cristo no hubiera tenido que venir. No, el que peca, Dios lo lleva al arrepentimiento. Y si no se rebela contra el arrepentimiento, entonces reconocerá y ese es el arrepentimiento y Dios lo perdona. Entonces, tanto la una como la otra, son todas. Cualquier pecado es peligroso, por eso Dios nos da la advertencia. Tengan cuidado porque el pecado es muy sutil y nos hace pensar, no, con esta cobra, conocen esas serpientes, ¿no? Tan grandes y tan fuertes. No, esta cobra yo la tengo aquí desde que estaba pequeñita y me deja jugar y cuando yo simplemente le doy un golpecito ya me suelta. Nos damos cuenta que al final nos ahorca. Así que con el pecado no podemos jugar, no. Cintia, ¿tenía otra? Sí. Oh. Entonces, ¿qué es lo que consideraríamos lo que rechazar al Espíritu Santo es el único pecado que no es perdonado? ¿Cuándo entonces es rechazar al Espíritu Santo? ¿Cuándo el Espíritu Santo realmente se siente pues rechazado y ya se aparta?
Ok, el Espíritu Santo nunca se aparta. Es algo Y que... aún cuando, sí, entonces ayúdeme a entender eso de... Ok, sí. El Espíritu Santo está ahí, pero la persona ya no responde. Ahí es cuando entonces ya se ha perdido la, la ayuda del Espíritu Santo, porque la persona ya no responde. No porque el Espíritu Santo dice, ya a ti, ni que me llames vuelvo. No, nunca, nunca. Okay. Es porque la persona ya no responde. Ha perdido su habilidad de responder porque ha dicho no y no y no, y se ha cementado, se ha sellado en su pecado. Y así le des 10 millones de años para vivir, no va a cambiar. Ahí es cuando se cierra la gracia. Ese es el cierre de la gracia. La persona ya ha llegado a un punto en que está a favor de Dios y ya no va a suceder nada que lo va a hacer cambiar, o está en contra de Dios y no va a suceder nada, ni una millonada de vida en la cual él va a cambiar. Ya la persona está cementada, arraigada en la última decisión que hizo y de ahí no va a cambiar. Pero el cierre de gracia, hermana, también eso es como sinónimo de que el Espíritu Santo se retiró. Lo retiramos. En algún punto sí se retira, ya sea porque él o nosotros mismos lo retiramos, pero sí el Espíritu Santo termina retirándose. Sí, termina retirándose. ¿Por qué? Porque ya no le ponemos atención. Está retirado. El cierre de la gracia y el entendimiento de cómo el Espíritu Santo trabaja para traer el arrepentimiento es una y la misma cosa. El cierre de gracia ocurre en cualquier persona, en cualquier momento, así como también va a llegar un momento en que haya 2 grupos solamente de personas en este mundo vivientes, los que están en contra y no van a cambiar y los que están a favor de Dios y no van a cambiar. A los dos les ha sucedido lo mismo que en cualquier persona individualmente, ahora, aquí mismo, o el año pasado, o hace 20 años, le sucedió también. Podemos cerrar nuestro tiempo de gracia. Sí, al endurecer nuestro corazón contra él. Faraón cerró su tiempo de gracia y no era al final antes de que Cristo viniera. Los antediluvianos cerraron su tiempo de gracia. Los fariseos con Jesús. Sí, exactamente, los fariseos que no se arrepintieron, porque hubo muchos de ellos que después de que Cristo resucitó, siguieron a Dios también, a Cristo. Pero cualquier persona puede endurecer su corazón hasta el punto que ya, un punto de no retorno contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sigue existiendo y quisiera, pero ya la persona no responde de otra manera, igual que Faraón, igual que Judas. Varios ejemplos. Ok, estamos todavía en el mismo párrafo en que íbamos a leer hace un rato. Entonces, ¿le había pedido ya a alguien? Creo que no. Hermano Sixto, ¿puede leer? ¿Puede leer hoy? No, hermana, estamos viajando. Ok, bueno. Entonces, hermana Marcela no ha leído, ¿verdad? No, la Biblia solamente. Lea, por favor, hermana Marcela. Sí, hermana, claro. Hermanita, perdóneme, no me quiero quedar con una duda, ¿verdad? Entonces, como quien dice el Espíritu Santo, nosotros mismos somos los que nos cerramos la puerta, o sea, el tiempo para nosotros, o sea, nosotros somos los que endurecemos el corazón. No es que el Espíritu Santo se retira, él nunca se cansa, él siempre está ahí. Y yo pienso, por ejemplo, todos somos pecadores, ¿verdad? Todos pecamos. Entonces, también o sea, seguimos tercos el Espíritu hasta que nosotros nos endurecemos, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, cuando las personas a veces pensamos que estamos bien, que estamos obrando bien, que no estamos pecando, ahí también yo pienso que el Espíritu Santo también podemos dejar de estar apercibidos, porque a veces pensando que estamos bien, hacemos mucho daño alrededor, pensando que nosotros estamos bien y los demás no están bien. Entonces, ahí también pasa lo mismo con el Espíritu Santo. Pasa exactamente lo mismo con el Espíritu Santo. Es lo mismo que describe Cristo en Mateo 7:25, algo así, cuando dice que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor.
En tu nombre echamos demonios y en tu nombre enseñamos y contigo estuviste en nuestras calles y esto y lo otro. Y el Señor los mira y les dice, no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Fueron personas que cerraron su mente a la verdad que el Espíritu Santo les estaba mostrando. Sabían lo que estaban haciendo, pero no quisieron. Escogieron su manera de verlo, su punto de vista, y no quisieron escuchar. Entonces sí, igual de fuera de gracia están que el empedernido con cualquier otra cosa. Pónganle ahí cualquiera de los otros pecados, de las otras malicias del ser humano que puedan existir. La persona puede cerrar su tiempo de gracia por no perdonar. Y el Espíritu Santo le muestra y aprende y ve cómo Dios lo ha perdonado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me rehúso y es que a ese sí no lo voy a perdonar y es que eso sí no, es que eso me duele y así va y así termina y así muere. Cuando morimos ya el tiempo de gracia está cerrado, pero tampoco sabemos a qué hora se cierra. Nadie lo conoce, nadie sabe. ¿Cuántas personas como el ladrón crucificado al lado de Cristo? A la hora 11:59 minutos y 59 segundos, en el último segundo de su vida, se entregó. Y para el resto de la gente que estaban allí ese día, viendo la crucifixión y escuchando lo que estaba diciendo la gente y lo que cada quien expresaba, etcétera, para ellos, tanto Cristo como los dos ladrones no sirven. Ya esos murieron, ya esos fueron dejados por la gracia de Dios. Por eso van a haber muchas sorpresas en el cielo. Muchas sorpresas, porque muchos que hayan hecho cosas muy buenas y que hayamos conocido como personas que eran líderes y etcétera, etcétera, no van a estar. Y vamos a decir, ¿cómo va a ser posible? Y nos encontramos con alguien que creíamos que sabíamos la vida de la persona y está allí por la gracia de Dios. No lo sabemos nosotros, lo sabe el Espíritu Santo, lo sabe Dios. Pero tenemos que tener cuidado que cuando el Espíritu Santo nos habla, no le cerremos el corazón, no digamos, ay, sí, cómo no, Espíritu Santo, yo sé que me has estado diciendo de eso muchos días, pero una vez más. Eso no es tan malo, eso no es tan malo. Entonces ya le estamos argumentando al Espíritu Santo en vez de decirle, sí, estoy de acuerdo contigo, gracias. Perdóname y ayúdame para que no lo vuelva a hacer. Esa es la única manera. Gracias, hermana. No hay de qué. Ok, hermana. Dice, nosotros mismos una vez anduvimos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Y éramos insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de diversas pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y envidia. Éramos aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Tito 3:3. Así que también nosotros éramos esclavos de los que por naturaleza no son dioses. Entre más malvado el amo, peor la esclavitud. ¿Qué lenguaje puede describir el horror de ser esclavo de la corrupción misma? Qué terrible esclavitud. Versículo 9 viene allí después, vamos a leerlo juntos. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que Él os conoce, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos a los que queréis de nuevo esclavizaros? Esos pobres elementos allí, eso quiere decir paganismo. Los pobres elementos, los elementos rudimentarios, dice en otras palabras de la Biblia. Elementos rudimentarios son los elementos comunes, lo que todo el mundo sabe. Esos rudimentarios, dice, ¿cómo es que ahora, habiendo conocido a Dios y sabiendo que Él los ama? Porque al principio pensaban todos que, bueno, Dios no nos podía amar. ¿Cómo? Somos pecadores. Ahí no hay forma. Él siendo Dios, etcétera, el enemigo nos quiere hacer creer que Él está lejos, Él es muy perfecto,
santo y puro, ¿cómo se va a mezclar con esto? Esta porquería, esta basura que somos nosotros. Así nos mantuvo en la esclavitud todo ese tiempo. Pero cuando nos damos cuenta que Cristo vino precisamente a ser igual a nosotros para sacarnos del pecado, entonces, gracias Señor, que no volvamos otra vez al paganismo de creerle a Satanás, que somos pecadores y como somos humanos, pues no podemos hacer más que pecar. Eso es todo lo que nos queda. ¿Cómo? Entonces, ¿para qué vino Cristo? Llamarás su nombre Jesús. Mateo 1:21. Y llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Ok, a ver, Janet, ¿puedes leer, mija? Sí. ¿No resulta extraño que el hombre quiera seguir enamorado de las cadenas? Cristo ha proclamado libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Isaías 61:1, diciendo a los prisioneros, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. Isaías 49:9. Aún así, personas que han escuchado estas palabras han venido y visto la luz del sol de justicia y han probado la dulzura de la libertad. Se han tornado nuevamente a su prisión, sometiéndose a la esclavitud con sus viejas cadenas, incluso acariciándolas y esforzándose en el duro tráfago del pecado. ¿Quién no ha experimentado un poco de esta experiencia? No es una figura de la imaginación. Es un hecho el que el hombre llega a amar las cosas más repugnantes, aún la muerte misma. Pues la sabiduría dice, los que me aborrecen aman la muerte. Proverbios 8:36. Y la epístola de los Gálatas, encontramos una vívida imagen de la experiencia humana. La vívida. Vívida. El acento está ahí en la primera. Una vívida imagen de la experiencia humana. En otras palabras, una imagen brillante, viviente, vívida, con mucha luz. Entonces, me encanta como dice allí, voy a terminar con esto, dice, se han tornado estas personas de nuevo nuevamente a su prisión, sometiéndose a la esclavitud con sus viejas cadenas, incluso acariciándolas y esforzándose en el duro tráfago del pecado. A eso sí le ponen toda la energía. Vamos a hacer esto y vamos a ir allí. Y esta noche vamos a estar hasta las 3 de la mañana en la fiesta y vamos a emborracharnos y vamos a hacer drogas y vamos a esto. Y a ese no lo perdono. Y tal vez nosotros no estemos robando ni haciendo ninguna de esas otras cosas que he mencionado, pero entonces igualmente, si me vienen a pedir que les ayude en tal cosa en la iglesia, no los voy a ayudar porque como el otro día hice tal cosa y nadie me quiso ayudar a mí. Todas esas son cosas en las que el enemigo nos quiere agarrar y meternos nuevamente a la prisión, acariciando nuestras cadenas, diciendo a nosotros mismos, así lo voy a hacer. Hermanos, tengamos mucho cuidado porque no podemos liberarnos de esas cadenas nosotros mismos. Lo único que podemos hacer es volver a ellas. Eso sí lo podemos hacer por nosotros mismos. Acariciarlas, amarlas, vivirlas, las podemos hacer muy bien por nosotros mismos. Tenemos experiencia de años en hacerlas. Pero Cristo nos libró. No permitamos que habiendo recibido tan gran salvación, ahora terminemos nuevamente en la prisión, igual que los que no fueron redimidos. Entonces, con esto les invito para que nos postremos de rodillas para la oración. Amoroso Padre Celestial,
Esta mañana estamos muy felices de que tu palabra nos haya hablado. Tu Espíritu Santo estuvo pendiente de todo lo que se hablaba, se decía, se preguntaba, se comentaba. Señor, gracias porque tu palabra nos da respuestas y soluciones que son claras y específicas. Gracias por los ejemplos que tenemos en tu palabra. Tú podrías simplemente haber dado las instrucciones sin ninguna historia, sin ninguna ilustración, sin ninguna vida, ningún ejemplo que hubiéramos podido entender con más claridad. Pero, Señor, has dejado ejemplos humanos de personas que te siguieron, de personas con las que tú trabajaste una y otra vez y trataste de salvar. El caso de Faraón, estoy pensando aquí. Nos diste el ejemplo de José, quien te sirvió a pesar de sus cadenas y de su esclavitud y de su dolor y de toda la forma en que los hermanos mismos carnales lo trataron. Señor, ayúdanos para que vayamos a tu palabra. Allí tienes un tesoro completo de perlas preciosas, de joyas, en las cuales podemos encontrar las respuestas a nuestras preguntas. Y Señor, donde tengamos duda, donde escuchemos la palabra, la voz del Espíritu Santo que nos dice, este es el camino. ¿Por qué te sientes así? Si ya tú sabes esto y lo otro, Señor, ayúdanos para que no lo rechacemos, para que no lo resistamos, sino que simplemente digamos, amén. Sí, sí, Espíritu Santo, como lo dices, así es. Dame tu fuerza, Señor, dame tu fuerza. No quiero hacer esto, creo. Ayuda mi incredulidad. Esto es lo que te pedimos también esta mañana, en el nombre bendito de Cristo, nuestro amante y completo Salvador. Amén.